8:29 de la mañana. Vamos a hablar de economía, como les prometí, y un poquitito de política. Tenemos en el aire a Agustín Echevarne, economista, ya ha salido al aire, también de la Fundación Libertad y Progreso. Amigo, yo también integro parte de esa fundación. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Muy bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Te largo la primera pregunta, así vamos, contundente, porque la verdad que lo que está pasando en economía es bastante raro y preocupante. Me dejó ahí picando. En la tasa diaria promedio marcó un incremento de 603 puntos básicos al llegar al 57,89% con una absorción de 18.900 millones de pesos. Demuestra que la prioridad del gobierno es llegar a octubre bajo una relativa paz cambiaria. O sea que tuvo que aumentar nuevamente los intereses, ¿no? Como para más o menos establecer un precio acorde a 42, que es lo que está ahora el dólar. Contame, mira, Natalia Motil, que bien la conoces y ya es compañera nuestra, sale todos los miércoles en una editorial con nosotros y hablamos Sí, sobre este tema. Más o menos le hice la pregunta, ¿no? Sobre ya es endémico esto. Cada vez que sube el dólar aumentan los intereses y cada vez ese aumento de intereses es más preocupante. ¿Qué me decís a todo esto? sí, lo que se está mostrando es que hay un problema de fondo que no se ha solucionado. Entonces, ahora el gobierno ha establecido este sistema de las bandas, lo cual le genera un cierto problema, porque si el tipo de cambio se te puede escapar 20% sin ningún tipo de intervención, el problema que tendrías es que la gente se asusta. Y si la gente se asusta, sale a comprar dólares. Y lo que tenés es que en el fondo el problema es que el peso es una moneda falsificada y que la gente ahora la percibe como tal. Porque los Disculpame, últimos 12 Agustín. meses tuviste... Disculpame, Agustín. Me Sí. estás largando un título. La moneda argentina ya es falsificada. Te doy la derecha, pero te digo que suena fuerte. Bueno, pero es la realidad, es una moneda falsa, es una moneda que permanentemente la están falsificando, imprimiendo más billetes. Entonces lo que tenés ahí es que en los últimos 12 meses tuviste 50% de inflación. Pero el problema es que este es el promedio de inflación de los últimos 75 años, que fue 53%. Por eso te digo que es una moneda falsa. No es una moneda real, es una moneda que preserva su valor. Es uno de los temas básicos que tiene que tener una moneda. Tiene que servir como unidad de cuenta. El peso no sirve como unidad de cuenta. Si vas a comprar un departamento en La Plata, no lo puedes poner en pesos porque cambiaría todos los meses. Entonces lo pones en dólares. Y casi lo mismo si compras un auto, es difícil comprarlo en pesos. Todo el mundo está pensando más o menos en dólares. Es decir que si vas a ahorrar, hay dos alternativas. O bien ahorrás en dólares y tenés alguna chance, o en ladrillos o alguna cosa dura, o bien las personas que no tienen la capacidad o la inteligencia o el acceso para comprar dólares o algo que no baje de valor, lo único que le queda es salir a consumir. Con lo cual, ¿cuál es el problema de esta moneda falsa? Que los más pobres son los que más se perjudican porque les has robado la posibilidad de salir de la pobreza, que es el ahorro. Y fíjate que los gobiernos muchas veces hablan de lo que hay que hacer es consumir, consumir, consumir. Pero uno consumiendo no sale de la pobreza. Salís de la pobreza ahorrando, ¿sí? Para después comprarte una máquina que mejore tu productividad, si sos un zapatero o lo que fuere. Con lo cual les han cambiado toda la vida. Y este es el problema de la moneda, es básico, es fundamental. Han destruido la moneda argentina. En esa situación llegás al año electoral. Y el año electoral, obviamente tenés algunos componentes adicionales de expectativas que pueden ir variando. Y si enfrente tenés una posibilidad, como es Cristina Fernández de Kirchner, de volver a un retraso fenomenal que nos llevaría prácticamente a Venezuela, obviamente esa expectativa es muy volátil. Y ahí está el gobierno en el medio con un plan que simplemente es para tratar de zafar este año, para llegar a las elecciones, pero no resuelve los problemas de fondo. Por eso es que si tenés un problema que el tipo de cambio del dólar se asusta, si el tipo de cambio va por debajo de la inflación, acumulás un problema futuro.
entonces no tenés ninguna solución de fondo. ¿Por qué no tenés de fondo? Básicamente porque no soluciona ninguno de los problemas graves que tiene la economía. Bien, leí una nota en el día de ayer que dice que a contramano de Argentina, Europa y China bajan impuestos y tasas para reactivar sus economías. Mientras que en el país se aplica un severo plan de ajuste, el mundo baja impuestos e inyecta liquidez. ¿Tanto le cuesta a la Argentina copiar este método? Y evidentemente sí, porque además no es nuevo. Una que empezó a bajar los impuestos, que se dio cuenta, fue Kennedy, en su momento en Estados Unidos. Y tuviste una expansión de la economía. Si te vas de la época de Reagan, nuevamente Reagan hizo una fuerte baja de impuestos a las ganancias en Estados Unidos, pero muy fuerte, estaba en ese momento en el 70 y pico por ciento y la bajó al 28%. Y que generó una mejora durante 20 años de la economía americana. Y entonces lo que percibieron los europeos es que Europa no crecía y Estados Unidos bajando los impuestos sí crecía, y los países europeos empezaron a bajar los impuestos. Y sucesivamente casi todos los países europeos bajaron los impuestos. Están todos por debajo de la Argentina. No hay ningún país de los grandes países que tenga impuestos más altos que los nuestros. Nosotros nos quedamos en los impuestos altos y seguimos subiendo. Y el gobierno actual dijo que iba a hacer efectivamente una baja de impuestos y propuso un programa de 5 años de reducción de impuestos en una cosa gradual y pequeña. Y nosotros lo hablamos con ellos y le decimos, mira, por lo pronto en Argentina hay un ministro de Economía por año. Vos me decís un programa de 5 años para bajar impuestos y yo te digo simplemente, nadie va a creer en ti, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ese tipo de proyecciones de largo plazo. Y efectivamente, un año después de anunciar la baja de impuestos, hizo todo lo contrario y lo subió. Y el año pasado, en plena crisis, creó impuestos nuevos a la renta financiera. Cuando pones un impuesto nuevo, uno esperaría que aumente la recaudación. No. Cuando pones impuestos nuevos, se afecta a la economía y termina cayendo la recaudación. Y si miras la recaudación real este año, está cayendo. Y pusiste este invento de este impuesto nuevo, y además pusiste el impuesto del 12% a las exportaciones. Por ejemplo, exportaciones de software. Un sector que venía andando bien, lo matás con impuestos. Si matás al sector privado con impuestos, se achica la economía, perdiste 130.000, 150.000 empleados en el sector privado, y entonces, claro, la economía está bien complicada y precisamente en este año electoral, ¿no? Sí, la verdad que sí, cada vez se complica más. La tercera pregunta que te hago, ¿cómo ves a este gobierno dolarizando la economía? Porque estoy leyendo varias notas que apunta a eso. ¿Para vos es creíble? ¿Van a tener coraje para hacerlo? Por ahora no. De hecho, yo sé que en el gobierno nombrás la palabra dolarización y no quieren ni escucharla. No, no te creas, Agustín. Mirá que ya agazapados los muchachos van a viajar a Estados Unidos a hablar sobre este tema, ¿eh? Bueno, eso me parecería extraordinario. Vos sabés que yo he publicado artículos pidiendo la dolarización y de a poco he ido convenciendo a unas cuantas personas, de economistas. El que me convenció a mí fue Jorge Ávila, que hace rato yo la dolarización no estaba muy convencido, pero la verdad es que luego de que este gobierno terminó de matar la política monetaria, con la última expectativa que teníamos de, bueno, viene un gobierno nuevo, van a hacer lo que está en boga en el mundo, que es las metas de inflación, y la verdad es que las hicieron muy mal, no las cumplieron nunca, desde el primer año, y terminaron de matar esa idea. La dolarización es asegurarte de tener una moneda sana por los próximos 100 años. Digamos, una moneda sana, una moneda mucho mejor que la nuestra. Yo no digo que el dólar sea perfecto, ni mucho menos, pero es una moneda que reserva el valor. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Que hoy con el peso falsificado, vos le pagás, por ejemplo, a un obrero que está trabajando en el Chaco una quincena, o que está levantando la cosecha de uva en Mendoza, o lo que fuere, esa persona hoy no tiene capacidad de ahorro en su moneda, porque la moneda se la devaluás. Si en cambio le pagaras con dólares, esa persona puede ahorrar, y si puede ahorrar puede salir de la pobreza. Así que la moneda es importantísima. Por supuesto, si pones la dolarización van a ocurrir varias cosas. Lo primero que vas a tener es una expansión de la economía,
porque habrá una expansión del crédito muy importante. Los países que tienen dolarización tienen crédito a muy largo plazo y con tasas de interés mucho más bajas. Se desplomaría la tasa de interés y desaparece la inflación en un año. Todo eso es positivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenés que hacer el resto de las reformas también, porque si no, podés tener inflación en dólares, si te seguís teniendo estos sindicatos fuertísimos, si seguís con estas reglas laborales, si seguís con impuestos altísimos, si seguís con la economía cerrada, la dolarización tampoco te soluciona esos problemas. Es decir, cada uno de esos problemas tenés que resolverlos al mismo tiempo durante el primer año, porque si no lo haces, te puede pasar como con la convertibilidad. La economía está muy endeudada, las tasas de interés siguen muy altas, eso no lo resolvés con la dolarización, y si no resolvés la flexibilización laboral y te llega a pasar algún problema internacional, como pasó en la época de la convertida, que tuviste 6 crisis internacionales, tuviste el tequila, después la crisis asiática en Tailandia, después en Hong Kong, después tuviste la de Rusia, que fue durísima, después tuviste la devaluación de Brasil y la caída de los commodities. Y soportaste todo eso, pero obviamente la economía se resintió, ¿no? Entonces hay que hacer el conjunto de reformas. A mí me encantaría, sería una gran noticia si la Argentina dolarizara. Agustín, te pregunto por la super cosecha que está esperando el gobierno. ¿Va a ser así? ¿Se va a dar? Y si se da, ¿esos dólares van a ingresar realmente a la economía o se van a liquidar realmente? Bueno, la cosecha es muy importante, viene bien, o sea que se supone que va a estar, bueno, el año pasado fue muy mala, con lo cual este año vas a tener una mejora importante, ahora ya empiezas en el segundo trimestre, a partir de abril, mayo, junio, vas a empezar a tener, la cosecha te empieza a mover la economía. Y eso lo vas a ver en muchas economías regionales, y eso eso es positivo, sin duda. En cuanto a la liquidación de dólares, mi sensación es que lo van a hacer a cuentagotas, van a ir liquidando lo que necesiten, precisamente porque es un año donde hay gran volatilidad en las expectativas. Ayer vi una encuesta de Query que mostraba a Cristina levemente por encima de Macri, y ya eso a mucha gente le produce escozor. Yo creo que al final del día no va a ganar Cristina de ninguna manera. Pero de todas maneras, solamente ver una encuesta que te muestre eso, hay mucha gente que recuerda lo que pasó antes y ve lo que está pasando en Venezuela, y la verdad es que sería muy preocupante. Ya es muy preocupante que un tercio de la población vote a Cristina Kirchner luego de haber visto la inmensa corrupción de ese gobierno, que está todos los días en los periódicos con la causa de los cuadernos y demás. Y si a pesar de eso un tercio de la población vota por Cristina Kirchner, la verdad es que demuestra que Argentina está muy mal. Qué situación, ¿no? Un 30% votando por Macri, otro 30% por Cristina, tenés 60% de la población votando cosas imvotables, básicamente. Sí, es correcto. Lo que pasa es que te debe ocurrir a ti también. Todos los días escuchás una persona que te dice, sí, a mí no me gusta lo que está haciendo, pero lo otro es peor. Entonces están diciendo, bueno, es el mal peor, es el mal menos preocupante de corto plazo, pero claramente hizo un muy mal gobierno. Cuando uno mira estos 4 años, lo que vas a tener es un aumento de la pobreza, un enorme aumento de la deuda, una economía que entró en la 5ª recesión en 10 años. 5ª recesión en 10 años, cuando el mundo tuvo una recesión. Entonces esto no funciona. Pero no funciona no solo por Macri o Cristina, no funciona también porque hay una enorme cantidad de economistas que siguen con esas viejas ideas keynesianas, pero ni siquiera son keynesianas. Si Keynes se despierta y ve lo que dicen estos tipos, yo creo que se vuelve a morir. Porque Keynes escribió la teoría general en una economía que estaba en deflación. Si él ve que hay una economía con 53% anual durante 75 años y llega acá, Keynes sería el más ortodoxo de todos. Incluso le digo por ahí que se arrepintió en los últimos años de su vida un poco de lo que había escrito, ¿no? Bueno, ahí lo que pasa es que Keynes se murió prematuramente. Claro. Entonces, probablemente sí, Keynes en el debate, cuando uno lee el debate con Hayek, y Hayek le responde, dice, pero esto que estás acá es una incoherencia y demás, y Keynes le responde, no, pues eso ya no lo pienso más, y va cambiando ideas. Era un hombre muy creativo, muy inteligente, pero no era un economista. Es decir, él no tenía un entrenamiento muy grande en economía. Entonces, Hayek sí.
Entonces el debate era fascinante, cuando uno lee las cartas, que porque además eran amigos y se escribían las cartas y escribían al mismo tiempo en los papers académicos, y tenían las cartas privadas y los papers académicos, y se pueden leer las dos cosas. Lo que pasa es que en la mayor parte de los economistas en Argentina estudia poco, esa es la realidad. Y por eso vuelven a cometer los mismos errores y los mismos errores. Y mis profesores hace 40 años, que después entraron al gobierno de Alfonsín, o a 30 y pico años, y después entraron al gobierno de Alfonsín y nos metieron en hiperinflación, son los mismos que ahora quieren ser candidatos, como Labaña. ¿Entendés? Esa gente que venían desde el 74, Labaña pone controles de precios. Sí. Y ahora venís aquí a la década del 2019 y pretende ser presidente con las mismas ideas. No ha cambiado. Qué increíble. Ese es lo que es tremendo de la Argentina. No se dan cuenta que tenemos 53% anual de inflación. Un economista joven que estuve debatiendo el CEPA ayer en televisión, anteayer. Sí, te vi cómo estabas debatiendo. Que la inflación no era un problema. Y dijo, la inflación no es problema. Anda a contarle a la gente que la inflación no es un problema. O sea, ¿de dónde salen estos economistas? Siguen leyendo las mismas cosas, pero más mal leídas, porque de nuevo te digo, Keynes no estaría de acuerdo con las cosas que se dicen acá. Acá no tenemos un problema de demanda, tenemos un problema de inflación gigantesca y de un problema de impuestos gigantesco. Dicen, los impuestos no son un problema, me dijo este economista. Claro, y cuando en Argentina tenemos el nivel de impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros, en África. O sea, ninguno de los países nórdicos que son famosos por sus impuestos tiene más impuestos que nosotros. Todos tienen menos impuestos que nosotros. Es imposible competir con una empresa en Argentina si te abren la economía. Entonces tenés una economía con altísimos impuestos y por lo tanto no podés competir, y entonces tenés la economía cerrada, de las más cerradas del mundo, y esta gente dice, el problema es que abrieron las importaciones. Sí, o sea, es irracional, es irracional. Acá tenemos un problema que la gente y economistas que teóricamente están preparados para pensar esto de manera un poco más científica, que siguen repitiendo cosas ridículas. Es muy grave lo que nos pasa. Sí, yo los escucho mucho decir quejarse de los fondos especulativos que vienen y traen y fugan los dólares, pero a su vez piden que entren dólares para endeudarse, porque el déficit no es problema, el impuesto no es problema, nada es problema realmente, nada. Y que el único problema son los que vienen de afuera a traer dólares. Y que no hay consumo. Y que no hay consumo. Pero bueno, ¿por qué no hay consumo? Y lo preocupante es la irracionalidad. Claro. Porque la misma persona que te dice que está en contra de la deuda, después te dice que está en contra del ajuste. Claro. Entonces es absurdo, porque la deuda es producto del déficit fiscal. Luego en los libros, y los libros que ponen las escuelas, o sea que la irracionalidad ya está escrita en todas las escuelas de la Argentina y los colegios privados también, dice, el neoliberalismo produjo las crisis de deuda. Cuando el primer punto, si es que existe el neoliberalismo, pero el primer punto del consenso de Washington es el equilibrio fiscal, que significa deuda cero. Claro. Entonces, si el neoliberalismo propone deuda cero y tenés una crisis de deuda, obviamente no lo hizo el neoliberalismo. Pero acá nadie se toma el trabajo de pensar con racionalidad. La izquierda te dice que está en contra de la deuda. Yo estoy en contra de la deuda. Pero ellos están a favor del déficit fiscal. Si están a favor del déficit fiscal, están a favor de la deuda. ¿Quién hace la deuda? Dice, acá vienen los de afuera y nos quieren producir la deuda. No, la deuda la producimos solitos. Es muy simple, gastás más de lo que te ingresa. Eso es lo que te provoca la deuda. Cuando te dices hay que bajar el gasto público para no tener deuda, te dicen no, eso no se puede hacer, o vos lo que querés es matar a la gente, que se vayan todos a la calle. Sí. No, flaco, lo que quiero es que no haya deuda, no decís que no querés que haya deuda. Bueno, entonces la única manera es esa, porque no podés aumentar impuestos, y ya lo hemos visto. Macri cometió el grave error de hacerle caso a Massa, que Massa le dijo que aumente el impuesto a la renta financiera, y de hacerle caso a la izquierda, de poner impuestos de nuevo al campo, aumentando de nuevo, poniendo un impuesto extra al campo y demás, que también se lo pedía la izquierda y el kirchnerismo y demás. O sea, se pusieron todos de acuerdo, peronistas, kirchneristas y el Cambiemos, para volver a aumentar los impuestos. Estaban todos contentos. Y por supuesto la economía entra en recesión. ¿Qué cosa les parece raro? Y fíjense lo que pasa en cambio en Estados Unidos. Trump
bajó muy fuerte los impuestos el año pasado, ¿y qué pasó con la recaudación este año? Subió. O sea, tiene un problema de déficit fiscal porque tiene un enorme gasto público que lo sigue aumentando. Pero desde el punto de vista de la recaudación, bajó los impuestos fuerte y la recaudación subió. En Argentina, si cambiáramos el sistema impositivo y tuviéramos muchos menos impuestos y reducimos el gasto público, la recaudación termina subiendo. Y esa es la solución de fondo de la Argentina, cambiar el esquema. Básicamente es un tema de sentido común. Si hoy tenés 9 millones de personas que están viviendo de planes sociales y se pusieran a trabajar, Argentina sería más rico, ¿verdad? Claramente. Sí. Te hago una pregunta, porque recién leíamos noticias sobre falta de medicamentos para los jubilados y una situación paupérrima que están viviendo realmente. ¿Cuál sería la solución liberal para esta situación que se le da tanto en el sistema previsional que está quebrado y esto puntualmente la falta de medicamentos que están sufriendo? Bueno, de corto plazo las soluciones son muy complejas. O sea, vos no podés cambiar las cosas de un día para el otro y no podés vender tampoco esa fantasía porque no va a ocurrir. Lo que tenés que hacer es resolver de nuevo todos los problemas para que la economía empiece a crecer. Ahora, en el tema de las obras sociales, eso es un escándalo. O sea, acá un presidente de facto, un militar, el general Onganía, fue el que le regaló a los sindicatos las obras sociales, que es gran parte del sistema de salud de la Argentina. Ahora, las obras sociales, que son los sindicatos, que son todos millonarios los sindicalistas, porque evidentemente hay una enorme corrupción en todo ese sector, se quedaron con la salud. Pero ¿qué pasa? Cuando vos sos joven, desde los 20 años hasta los 60 y pico, prácticamente no usás el sistema de salud, a menos que tenga... O sea, hay poca gente que usa el sistema de salud. Con lo cual vos estás aportando ingresos y ganancias a las empresas de salud. ¿Cuándo usás mucho el sistema de salud? Una vez que empezás a envejecer. Bueno, ahí le pasan el problema al PAMI, que es el Estado. ¿Entendés? Entonces, los sindicatos se quedan con la crema del negocio y lo que es complicado se lo devuelven al Estado. Es un sistema espantoso. O estatizamos todo, que prefiero estatizar todo y no dejárselo a los sindicatos, o privatizamos todo. O hacemos un sistema competitivo, que es lo que a mí me gustaría, un sistema donde te estén compitiendo todos y además no haya ningún rehén. Es decir, que vos puedas elegir a qué obra social aportás y demás, y qué sé yo. Es decir, que hay que hacer una transformación muy profunda de todo el sistema. Bien, Agustín, te voy a hacer la última pregunta porque me estás dando pie. Mencionaste al mundo de Peronia, como dice Lázari, mencionaste que son parte del problema, mencionaste a Onganía, que le dio la posibilidad a los sindicatos para darle las obras sociales, que es una caja multi-recontramillonaria que Macri acaba de firmar un documento para darle más dinero. Por esa causa los sindicatos ahora suspendieron el paro que tenían pronosticado para este mes y creo que lo van a extender para mayo. Vos fíjate cómo la plata mueve a ese mono que tiene la navaja, ¿no? Esa navaja que corta libertades, truca libertades, que nosotros venimos pregonando de hace mucho tiempo, libertad, 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 típico del libertario y del liberal. Agustín, como siempre, has sido muy amable y seguramente vamos a seguir en contacto porque lo que se viene en la Argentina es cada vez peor, ¿no? ¿Qué opinas vos? Y lamentablemente creo que sí, que vamos a tener unos años difíciles por delante, pero también van a ser una oportunidad de cambio. Toda crisis es oportunidad de cambio. Ahora estamos viviendo una recesión fuerte y lo importante es que la gente comprenda por qué nos pasa lo que nos pasa, porque entonces puedes cambiar para el lado correcto, ¿no? Dijiste una frase muy excelente, toda crisis es oportunidad de cambio, y eso es real. Eso es muy real y la verdad que la vamos a tomar como un gran título. Te agradezco mucho, Agustín. Seguimos en contacto. Muy amable. Un abrazo grande. Bien, vamos...